las 11:13 minutos. Seguimos con más. Te recordamos la línea habilitada al 22020 para que te pongas en contacto con nosotros. No te olvides de colocar como primera palabra de tu mensajito 7 espacios. Nos dejas ahí tu texto y lo envías al 22020. Como por ejemplo se han comunicado al 22020 Guille del Antenor, lo saludamos nuevamente y me lanza unas carcajadas ahí en el mensaje. ¡Apa! Che José, Sí. atenti. Atenti al lupo. Che José, viste, ¿Qué che, pasó? bien che. ¿Cómo che? ¿Cómo Te che? doy mi hermana, Sí. 53 años. 53 años. 7 Una hijos. pendeja. Epa. 7 hijos. Poquitos. 19 nietos. 19 nietos. Pero buenita. A la miércoles, buenita. ¿qué pasó? Dice que es buenita. No, qué bonita. Le voy a regalar un televisor, muchachos, porque pónganse la pila, que van 19 nietos. Todo esto, como decimos de Cáceres, el combo, viste, todo esto por Karen. Sí, papá, olvídate. Ya está. Tienen todo ya está y que me hecho. voy. Ya está, no hace falta ni que te pase la mano así. Sí. Todo para cara ahí. Guille del Antenor. Sí, seguro que tiene una pensión. Yo a Karen te la mando peladita para que vos la mantengas, te digo, ¿eh? Y bueno, y ya lo otro que viene a mí el combo, ya viene todo con, seguramente que va con salario, universal. ¿Peladita en qué sentido? De todo, ¿eh? Así que, epa, y después no hace falta que Digo, aclares. sin nada, Qué sin cochina nada. que sos, ¿eh? Eso me viene en la cabeza, piensan mal, chicos. Sí, no sé, vos estás aclarando algo y que después 7298 nos dejó su nombre, dice venir rubia, muy bueno su programa. Ahí está, bueno, ahí está. Ya te quieren todos, Ya me están voy. mirando los galgos. Así que para todos los muchachos, Irigoyen 58, si querés Dale. venir a conocerle a la rubia, pasas por acá, Estudio Mayor de Canal 7 en el diario Comercial, pasas acá y también está Radio 1, así que te das una vuelta. Vengo a conocerla a la rubia. Un saludo para Lorena de la Cruz también. Se comunicó a través del Face, saludamos Un beso enormemente a ella. enorme. Felicitaciones chicos, qué grandes los invitados, por acá nos dice Gracias. Lorena de la Cruz. Y Luisana Escalante, que no puede faltar. Sí, ¿Qué dice? mañana la de hoy? Nos dice la amiga, un bajón en cama con fiebre, dolor de cuerpo malísimo. Informal. Bueno, está bien, que se recupere. Vale. Tomate un actro, mami. Bueno, vamos con nuestro invitado de todos los lunes. ¿Qué te parece, rubia? Ya llegó él. Vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar de cooperativa. Cooperativa es una empresa que todos debemos conocer y para eso vamos a hablar con el especialista, con Roque Arguello. Bienvenido, Roque. Buen día, Roque. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Cómo Muy estás? bien. Como ¿Cómo siempre, están bienvenido ustedes? todos los Muy lunes. bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Novedades al paso. Fuimos a hacer la votación. Seguro. Formato. A cumplir con todas Normal. las obligaciones cívicas. Como Exactamente, siempre. como decían. Tempranito, tarde. Temprano. Temprano. Sí, Bien. tenemos. Está bien, vos tenés domicilio acá en Formosa. Sí, Está bien. es la primera vez que voto francamente. Ah, la primera vez. Porque tenía el domicilio en el interior, así que hemos hecho, no quedó otra. Bien, ¿a quién Hablando de le primera vez, votaste? claro. No, No, por no se favor. dice, puede no decir. se quiere. Me olvido. No se dice. Aunque creo que ahora se puede decir ya. No. Es la primera vez. Emanuel Ginóbili para presidente votó por primera vez. Un gatito. mentira. Mira vos, Manu Ginóbili también. Por Bueno, primera vez. vamos a entrar al nuestro... Vamos a entrar porque el tiempo corre y veo que estamos un poco tarde, ¿no? Cooperativas. Hoy Bien. tema política Hoy el tema, pública. como siempre venimos delineando en esta exposición respecto a lo que es el marco, ¿no es cierto?, de este espacio que es la educación cooperativa, y vamos a hablar hoy de las políticas públicas desde el Estado. O sea, vamos a hablar un poco de Estado y cooperativa, pero para ello definamos primero lo que es un Estado. Es decir, el Estado no es otra cosa que un conjunto de instituciones y relaciones que están vinculadas permanentemente. Cuando hablamos de instituciones estamos hablando de los órganos que todos conocemos. Por otro lado está la sociedad, que interactúan. ¿Se acuerda que hablábamos de los sectores sociales que conforman el Estado? O por ahí todo el mundo dice, todos somos el Estado, pero cuando le preguntamos no sabemos qué es el Estado. Entonces es un conjunto de instituciones y relaciones sociales que está bien definida. ¿Por qué está definida? Por un territorio. Es decir, el Estado está dentro de un territorio en la cual se asienta su población. Es decir, la República Argentina, el territorio, tenemos la población, y ese Estado funciona dentro de un orden jurídico establecido, bien determinado. Es decir, hablamos del derecho, por ejemplo, el derecho argentino, el derecho positivo argentino. Sí. Entonces, dentro de ese marco, por ejemplo, tenemos la Carta Magna, la Constitución Nacional, y dentro de ella, ¿no es cierto?, vuelvo a recalcar, todas
las instituciones y todos los sectores sociales que componemos el Estado argentino. En el Estado provincial tenemos la misma situación, pero es más pequeño. Entonces, ¿cómo vemos nosotros las políticas públicas a la luz de los principios cooperativos? Que también lo hemos explicado una variedad de veces, que los principios y valores. Nosotros vemos desde ahí todo el mundo. Entonces, vemos que las políticas públicas son muy importantes y dentro de ella, dentro de esa agenda pública, digamos, consideramos que debe estar el sector cooperativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos acá también del plan estratégico provincial que tiene el gobierno planeado de 2011 a 2015? Es decir, hay una serie de lineamientos a mediano y largo plazo para el desarrollo de la provincia, para el crecimiento y desarrollo de la provincia. Y dentro de ese plan nosotros estamos aportando el capítulo cooperativo, en el cual se enmarcan los cursos, los talleres que estamos llevando a cabo. ¿Se le dice también modelo, un régimen también? Un régimen, sí, indistintivamente, depende de desde donde lo veas. Nosotros utilizamos más modelo, paradigma. Entonces, desde los gobiernos, que es otro elemento del Estado, por excelencia, el gobierno también es un elemento del Estado, es el elemento, digamos, ejecutor de ese Estado. Porque a veces confundimos también Estado y gobierno. Sí, sí. Y cuando hablamos de Estado estamos hablando, primero decimos que es un conjunto de instituciones. Y si hablamos de conjunto de instituciones estamos hablando una institución del gobierno, con sus ministerios, con sus direcciones, sus secretarías. Por el otro lado tenemos el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, y así sucede. Y por otro, la sociedad. ¿Está? Entonces, cuando nosotros decimos, miramos a la luz de los principios, observamos la realidad tal cual se nos presenta. Y qué es lo que hay que cambiar, lo que creemos que hay que cambiar y qué es lo que se debe hacer. Nosotros planteamos naturalmente el modelo cooperativo dentro del sector. Y le explicaba, por eso, ¿no es cierto?, el plan estratégico 2011-2015, en la cual está insertado. Es decir, hay una política pública del gobierno hacia todos los sectores. Y nosotros estamos aportando el capítulo cooperativo. Pero ¿cómo debería ser a nivel general? Hay un elemento muy importante, hablando del Estado en relación con las cooperativas, claro. Es decir, cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de las acciones de los funcionarios del gobierno hacia uno o a todos los sectores de la sociedad. Ahí definimos otro concepto. Es decir, hablamos de Estado, hablamos de política pública, qué es la política pública, cómo está conformado el Estado y de dónde lo miramos. ¿Está? Entonces, nosotros consideramos de suma importancia que en las políticas públicas, en las acciones del gobierno, esté el cooperativismo como un elemento fundamental de desarrollo. ¿Por qué lo decimos? Porque es una herramienta estratégica para tal fin, porque resuelve los problemas concretos de la gente. ¿Y cómo lo resuelve? Con esto que tanto hemos hablado. Es decir, es un modo, una forma de organización de la producción distinta a la que estamos viviendo. Pareciera que está todo bien. Sin embargo, nosotros lo miramos críticamente a nuestra realidad. Cuando decimos miramos críticamente, hablábamos, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza, no del ingreso, de la riqueza hablamos. ¿Y cómo lo haremos? A través de las empresas cooperativas. Planteamos que las empresas cooperativas deben ser la forma de organización de la gente. Porque es lo que el tipo de relación dentro de esas empresas son distintas. Y se acuerda que también hablábamos acá del tipo de relación del tipo de relación dentro de las empresas, donde el capital de trabajo se armonizan, donde el trabajador y el empresario desaparece y aparece el hombre cooperario, el hombre cooperativo. Entonces, y la distribución de esas riquezas es en forma equitativa. Entonces desaparece el explotador, el explotado, hay una armonía y crecemos todos, nos desarrollamos todos y todos tenemos posibilidades y crecemos a través de la educación cooperativa. Es decir, todo un modelo. Entonces, a partir de las políticas públicas, que son las acciones de los gobiernos hacia los sectores, nosotros decimos que es muy importante y que debe estar dentro de la agenda pública del gobierno. Y tenemos historias muy interesantes, entonces si tenemos tiempo, tenemos historias muy importantes en la República Argentina, como ejemplo cuando el cooperativismo fue parte de la agenda del Estado, cuando fue una política pública e incorporado dentro de los planes estratégicos. ¿En qué momento más o menos? Es
es exactamente entre 1945 y 55, durante la gestión, la administración del gobierno peronista. Es decir, el cooperativismo creció, se desarrolló, que llegó a aportar al Producto Bruto Interno, o sea, del total, hasta el 25%. Otros hablan inclusive que en otros sectores se llegó hasta el 40%. Es decir, el crecimiento fue tal de ese movimiento porque estuvo dentro de los planes estratégicos del gobierno, del Estado y del gobierno. Si haríamos un balance desde ese momento hasta hoy, ¿cómo está? Y tuvo sus altas y sus bajas. Es decir, ahí hablamos un poco también de historia. Tenemos que hablar necesariamente porque la historia también nos indica el camino a seguir. Es decir, en función a lo que ocurrió y a los errores que se cometió. Es decir, entre 1955, luego vino los golpes de Estado, luego vino Elías, muy poco tiempo, nuevamente golpe de Estado. Es decir, nuestras instituciones inestables también jugaron un papel muy fundamental en contra del cooperativismo. No obstante, el cooperativismo luchó, planteó y siguió creciendo. Es lo que hoy vemos, en la cual vos fuiste testigo de lo que fue el Hogar Obrero, por ejemplo. Por supuesto, sí. Sancor, son cooperativas inmensas que están, y las cooperativas de servicios públicos, prácticamente todo el país, están diseminados. Nace en la época peronista, por ejemplo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Argentina. Después tenemos la otra Confederación de Cooperativas. Es decir, el cooperativismo sigue su crecimiento en forma permanente, lenta, pero segura. Es decir, también hablábamos de una estadística el otro día, cuando planteábamos, por ejemplo, de 28 tejedores, hoy se llega a cerca de 1.000 millones de seres humanos asociados a este tipo de entidades. Es decir, va resolviendo los problemas de la gente. Y hoy vivimos una crisis tremendamente inmensa, que todavía no dio el coletazo en nuestros países, pero que lo va a dar, y que debemos prepararnos. Debemos prepararnos de qué manera salir de esa crisis. Y fundamentalmente, ¿cuál es las causas de esa crisis? Es fundamentalmente la dinámica de este sistema capitalista que vivimos, en donde se ha concentrado prácticamente toda la riqueza del mundo en poquísimas manos. Entonces no alcanza. Pero también ya estamos, digamos, utilizando en cuota la naturaleza, porque sabemos que el agua ya queda poca. Los bosques, los montes y las selvas se van terminando, que son elementos fundamentales de la naturaleza para el equilibrio. Entonces la especie humana misma está en peligro, y dentro de ese modelo es imposible seguir desarrollándonos, creciendo y fundamentalmente vivir como especie humana. Es decir, esta es la situación, y va a dar el coletazo en nuestros países. Y cuando digo nuestros países, en Latinoamérica, que son países fundamentalmente agroexportadores de materias primas, y los que están en crisis son los países centrales, los países industriales. Entonces esto va a disminuir en grado sumo sus compras hacia nosotros, y probablemente tengamos coletazos, digo nuevamente, económicos, y va a impactar muy fuertemente en lo social. Así que tenemos que prepararnos, tenemos que seguir esta línea de pensamiento, tenemos que seguir estas líneas de propuesta concreta, debatirlo, y que el Estado, los gobiernos, tanto nacionales y provinciales, se pongan énfasis en este tipo de entidades para que nos podamos fortalecer, defender y fundamentalmente desarrollarnos. Ahora el cooperativismo se está trabajando, estuvimos hablando con Luli, también con el contador, el trabajo continuo que están haciendo en el interior, con gente que por ahí no estaba muy asesorado en el tema del cooperativismo. Haciendo cursos. Hablamos, sí. Exactamente. Sí. Eso. Hablamos muchas veces sobre este tema acá de la provincia de Formosa, y en la cual justamente estábamos hablando de ese capítulo que nosotros estamos aportando dentro del plan estratégico provincial. Sí. Es decir, faltaba, no estaba. Ustedes saben que Técnico hace muchísimo viene planteando esto, y bueno, ahora empieza a dar sus frutos, y va ingresando y está dando estos resultados, es decir, estos trabajos que vamos ejecutando, vamos llevando a cabo, y que bien vos lo decía, que el contador lo informó, en donde la gente desconocía, y en otros casos necesita en forma urgente la capacitación y educación cooperativa para dotarlos de herramientas del conocimiento, para que se vayan fortaleciendo grupalmente y producir, fundamentalmente, para primero sobrevivir y después para crecer. ¿En este periodo vos crees que va a crecer mucho el cooperativismo, no? Nosotros creemos que son tiempos, siempre en las épocas difíciles el cooperativismo fue donde sacó, uno de los ejemplos fue después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las grandes crisis. El cooperativismo no aporta la deuda externa, no hay un peso en el país
en la deuda externa argentina. Es decir, tiene elementos tan significantes como la defensa nacional, la defensa contra los monopolios. Entonces, son tiempos, sí, estamos convencidos que el nuevo paradigma que se viene es el paradigma cooperativo. Bien establecido, que de a poco, como estamos diciendo, se va a ir estableciendo cada vez más, porque está bueno, porque mucha gente dice el tema del microemprendimiento, de cómo encarar ciertas situaciones para lo que sea la ropa, el gastronómico, cómo organizarse, cómo implementar una forma de trabajo diferente, ¿no? Eso es lo interesante, y la política que estás planteando, que bueno, que se empieza a desarrollar esta nueva etapa. Ya vienen votaciones, elecciones nuevas, hay un nuevo ciclo, nuevo gobierno, se extiende otros 4 años más, se consolida. Roque, ¿tienen colaboración de alguien más, por ejemplo? Sí, nosotros a partir de un plan estratégico, esto hay que decirlo, liderado y ejecutado fundamentalmente por el licenciado José Llor, este lineamiento estratégico está basado en 3 ejes fundamentales, que es lo político, gremial y educativo. En lo político nos expresamos como tal a través de los medios, y que siempre decimos que si no fueran por los medios no hubiera sido técnico lo que es hoy, ¿no es cierto? Y en lo gremial defendemos los intereses del cooperativista, del profesional. Y en lo educativo planteamos la educación en forma sistemática y permanente del cooperativismo para el conocimiento y para ese desarrollo y crecimiento. Esto nos llevó, indudablemente, todo este trabajo, y cierro, nos llevó a un plano muy interesante, en donde hoy técnico es conocido mundialmente. Y esto hace que sigamos en la vinculación, en el desarrollo, el apoyo de la gente, en lo intelectual, en el medio, de sectores, de distintos sectores sociales. Empezamos a transitar ahora una etapa, como bien ustedes lo saben, con el gobierno, claro, así que comienza una nueva etapa, así que estamos contentos, dispuestos a seguir, y nos dice allá que tenemos que partir. Sí, vamos a partir. Bueno, desde ya, Roque Argüello, muchas gracias, que tengas una excelente semana. Muchas gracias a ustedes. En el bloque hablemos de cooperativa, ahora sí vamos a los títulos nacionales. Récord de apoyo tras el retorno de la democracia. El 10 de diciembre asumirá su segunda presidencia. El Frente para la Victoria, con mayoría en el Congreso, el oficialismo retomará en diciembre el